Muy buenos días y bienvenidos a Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a ver 10 características de los agentes inmobiliarios altamente efectivos. Así es, Mati. Somos Marcela Ufal y Mati Majersky. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Y acá muy contenta para empezar con estas 10 características. ¿Y cuál sería el número uno, Mati? Bueno, la número uno es tener las metas claras. Y cuando hablamos de tener metas claras, ¿a qué nos referimos, Marce? Y tenemos que tener nuestro norte. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son las actividades que nos llevan a esas metas transaccionales y económicas? Porque tenemos que pensar cuáles son las acciones que tengo que hacer para llegar a esas metas que yo me pongo en 3 meses, podría ser, ¿no, Mati? Así es. Y siempre acordándonos que nosotros tenemos nuestro gran por qué hacemos las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una meta que es en 2024 tener pagados mis gastos fijos con ingresos residuales, con ingresos pasivos. Entonces, mis actividades tienen que estar en función a eso, a cuáles son las cosas diariamente que se alinean todos los días con esa meta. Porque a veces lo que nos pasa es esto: nosotros tenemos la meta, la tenemos clara y decimos, bueno, yo quiero facturar, por ejemplo, en el próximo trimestre $250.000, pero todos los días no hago cosas que se relacionan con esto. A veces, por ejemplo, uno quiere ser, no sé, jugador de fútbol, ¿sí? Y entonces le preguntas a esa persona, bueno, ¿y todos los días vas a entrenar fútbol? Ah, no, lo hago solamente 2 veces por semana. Entonces es muy importante que nosotros tengamos bien claras esas actividades que nos van a llevar a esa meta que nosotros tenemos, ¿no? Y para eso, Mati, para tener esas actividades tenemos una metodología probada. Nosotros sabemos exactamente cuántos números de conversaciones tenemos que hacer para tener esa cantidad de transacciones que nosotros tenemos planeada en nuestra meta hacer en este trimestre, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos una plataforma que básicamente tiene todo exactamente paso a paso, porque lo que dicen es el éxito deja huellas. Y nosotros tenemos justamente una metodología probada que lleva hacia ese lugar. Así que si te interesa, por ejemplo, ver cómo es esta metodología, contactanos que te vamos a poder contar todo eso, ¿no, Marce? Así es. ¿Y cuál sería el próximo punto entonces, Mati? Bueno, el segundo punto y uno de los más importantes es tener un buen entorno, ¿no? ¿Y qué nos referimos, Marce, cuando hablamos de buen entorno? Y rodearte de esas personas que tienen tu misma visión, Mati. Nosotros tenemos que estar rodeados de toda esa comunidad que nosotros queremos llegar a ser, ver a esos top producers y rodearnos de ellos, de saber, estar codo a codo. Por eso nosotros nos reunimos en el retiro inmobiliario y nos sentamos al lado de ellos para saber qué están haciendo, cómo lo hacen, ¿no? Y nosotros somos el promedio de qué, Mati. De las 5 personas con las que más nos relacionamos. Pero una frase que estamos usando en el último tiempo, Marce, es esta, ¿no? Que es: no recibas consejos de personas que no tienen lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué significa esto? Básicamente, que nosotros a veces estamos escuchando personas que nos dicen, no, esto no lo puedes hacer, no, así por allá no tenés que ir, no, lo mejor es hacer esto, no, lo mejor es hacer lo otro, pero esa persona no es exitosa. Muchas veces hablamos con gente que nos da consejos financieros y son gente que no ha generado nada en su vida ni ha generado ingresos fuertes. Entonces, si nosotros tenemos un entorno que es justamente de gente exitosa, de realtors que venden 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, o sea, de personas que tienen una metodología probada, que ya saben cómo hacer las cosas, es mucho más fácil que justamente con la corriente vayamos todos y crezcamos todos juntos, ¿no? Así es, así es. Y la verdad yo me di cuenta cuando entré a este entorno cómo era toda la corriente que te llevaba, como bien dijiste, y todo lo que yo me faltaba a mí por aprender y por acercarme a esa gente que tan productiva, y el estar al lado de ellos fue un cambio muy grande para mí, Mati. Así es, y vamos entonces al punto número 3, que es gestión del tiempo. Cuando hablamos de gestión del tiempo, estamos hablando justamente de todas esas actividades que hacemos todo el día y cómo a veces realmente, al no estar organizados, o sea, perdemos el tiempo. Decimos, bueno, hoy trabajé todo el día, pero ¿qué generé? Nada. Entonces, ¿cómo es esta gestión del tiempo, Marce? Por eso hay que agendar y bloquear tu tiempo en las actividades que realmente te van a llevar a la producción. O sea, un agente inmobiliario tiene que tener de 10 a 12, por ejemplo, bloqueado para llamadas sin tener notificaciones. Y esas llamadas hay que hacerlas. O sea, no te podés salir de eso y no hay algo administrativo, una asociación, nada que te ocupe ese tiempo en otra cosa que no sean las llamadas en venta. Y eso es importante, identificarlo bien claro, tener bien claro cuáles son tus actividades diarias que tienes que hacer, ¿no, Mati? Así es, y organizarlas súper cuidadosamente, justamente pensando en qué me lleva a esas metas que yo tengo. Entonces, si yo miro mi agenda, ¿sí? Mi agenda tiene que reflejar, ¿sí? El camino hacia las metas. Entonces me tengo que preguntar, bueno, ahora tengo la agenda completa, la completé, puse en cada casillero, en cada hora que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Ahora, cada una de esas cosas las tengo que valorar y decir, ¿eso va en línea con mi meta o no? Y entonces ahí tengo que ver si esa actividad que estoy haciendo la puedo delegar, la tengo que hacer yo o la tengo que cancelar, no la hago más. Hay un montón de actividades que nosotros hacemos diariamente que pensamos que son importantes y las dejamos de hacer y no pasa nada, absolutamente nada, ¿no? Por eso siempre decimos que eliminamos, automatizamos y si no, delegamos. Es muy importante delegar las actividades y uno se tiene que enfocar en lo más importante. Las 3 cosas que no podemos delegar, que es la conversación de venta, la estrategia de marketing y el conocimiento especializado. Y con eso nos vamos al siguiente punto, que ¿cuál es, Mati? Conocimiento del mercado. Y ahí estamos hablando también de lo que hablaba Marce, de conocimiento especializado, ¿no?
Así es, y tenemos que saber bien lo que está pasando en tu mercado. Tenés que ser experto. Un agente de alta producción sabe lo que está pasando, sabe las propiedades que se vendieron, sabe el precio por pie cuadrado, sabe los días on the market, sabe todo lo que está pasando en ese mercado. Y si no estás bien saber bien lo que está pasando, es muy difícil que pueda ser un agente de alta producción, ¿no? Así es, porque pensá que el cliente tiene una cantidad de realtors disponibles muy grande en la zona, ¿sí? Y cuando llama, rápidamente se da cuenta quién sabe y quién no sabe. Y lo mejor de todo es que nos lleva aproximadamente 15 minutos por día poder saber cómo es nuestro mercado. Porque yo lo que hago es, abro el MLS, miro la información que ya produce el MLS, donde me da los promedios, donde me da los datos, pero también me da qué propiedades están nuevas en la zona, qué precios bajaron, qué precios subieron. Y en general, yo no tengo que analizar una zona gigante, ¿sí? Sino que tengo que analizar la zona en la que trabajo. ¿Sí? Supongamos que trabajo en la zona de Bal Harbour, yo tengo que ser un especialista en Bal Harbour y tengo que saber cuántas propiedades hay y cuál es la nueva que salió, y si salió a precio de mercado, si salió un poquito por arriba, si salió un poquito por abajo, porque entonces cuando el cliente me llama, yo le estoy dando información que ningún otro realtor le puede dar, ¿no? Así es, Mati. Y si querés, pasamos al punto siguiente, que es sumamente importante también. Exactamente, que es trabajar en desarrollo personal. ¿Sí? Wow. Esto es algo clave. La persona en la que vos sos es la que refleja los resultados. Vos tenés los resultados de acuerdo a quién sos actualmente. Entonces, si no estás teniendo los resultados que querés, es porque tenés que transformarte en una persona más desarrollada, tenés que transformarte en una persona más inteligente, no inteligente, más interesante, en una persona que entrega más valor a la persona que está enfrente. Decía en su momento, me acuerdo, Angélica Bem, ¿sí? Que nosotros cuando estamos con una persona tenemos que entender si cuando, o sea, nos reunimos con alguien y nos fuimos, esa persona tiene más valor y queda más contenta que como estaba antes de hablar con nosotros, ¿no? Así es, Mati. Y con respecto a esto, también es muy importante los libros. Si no te gusta leer audiobooks, tenemos un episodio de los libros que sería fundamental leer y que yo creo que todos los agentes de bienes raíces de alta producción leen. Hay algunos básicos, pero sí es importante que te instruyas, que leas mucho. Y también que te desarrolles personalmente en esa persona que quieras atraer, como dijimos. Bien, hay un libro muy interesante que les puedo recomendar en este mismo momento, que es 10x is better than 2x, 10x es mejor que 2x, que básicamente cuando hace referencia a 2x es 2x como cuando ponemos en el WhatsApp 2x, que va más rápido, y 10x obviamente sería 10. Entonces, y acá lo que nos muestra es que es más fácil a veces ir a 10x que ir a 2x. Es más fácil hacer un cambio en la metodología de trabajo, es ver un modelo de trabajo distinto, que tratar de ver cómo acelero un poquito más en mi modelo de trabajo, ¿no? Eso que hablábamos ayer, Marcelo, ¿no? Que es mucho más fácil por ahí ver cómo doy vuelta lo que estoy haciendo y hacerlo de una forma distinta, ¿sí? Que tratar de ir un poquito más rápido. Claro, si uno quiere ganar un poquito más, trabajás un poquito más. Pero si querés ganar mucho más, solamente tenés que cambiar la manera de trabajar. Entonces, es bien importante tener ese desarrollo, rodearte con las personas indicadas que tengan tu misma visión y asesorarte de personas también que te puedan hacer el desarrollo a vos personal, ¿no? Ahí tenés que pensar esto. ¿Vos te sentarías a tomar un café con vos mismo? ¿Vos te sentarías a almorzar? ¿Irías de vacaciones con vos mismo? ¿Te comprarías una propiedad a vos mismo? Bueno, si la respuesta es sí, 100%, no tengo dudas, perfecto. Igual siempre hay cosas para desarrollar. Si la respuesta es no sé, más o menos, tengo que verlo, bueno, entonces ahí podés ver qué cosas son las que podés mejorar para que justamente un cliente quiera trabajar con vos y se quiera unir a tu negocio, ¿no? Sí, así es. ¿Y cuál es el próximo punto entonces? Bien, el siguiente es excelentes habilidades de comunicación. Un tema que es muy interesante, ¿no, Marce? Y yo creo que el éxito de nuestro negocio está directamente relacionado con nuestro nivel de comunicación y el valor que nosotros le entregamos a los clientes en las conversaciones, ¿no? Exactamente, porque cuando hablamos de comunicación, por ejemplo, nosotros hablamos justamente en la metodología nuestra, que tenemos la precalificación del cliente, donde hablamos esos 7 minutos, que le hacemos las 5 preguntas de precalificación, donde básicamente lo que nosotros estamos tratando de entender es qué es lo que el cliente necesita, cómo podemos ayudar a ese cliente. Muchas veces he visto vendedores que hablan media hora, 1 hora con el cliente, se la pasaron hablando de que uno es del mismo equipo de fútbol, que el otro va al mismo club, que el otro hacen empatías, no, sí, somos súper parecidos, cortan el teléfono y vos le preguntás, ¿cuál es el presupuesto? Ay, no me lo dijo. ¿Y qué tipo de inversión quiere hacer? Ay, no sé qué tipo de inversión quiere hacer, porque en realidad no estuvimos hablando, creo que quería comprar una casa, bueno, pero no sé exactamente dónde. Entonces, a veces, al no estar enfocado justamente en esa comunicación, hace que el cliente diga, sí, muy simpático, Mati, pero no le voy a comprar nada porque no me entendió nada, no sabe qué mostrarme. Me empezó a mandar propiedades, no, te mando las propiedades y el cliente después no nos contesta más. Entonces, trabajar en nuestra habilidad de comunicación es lo que cambia en todos los aspectos nuestras ventas. Pero no solo es la comunicación 1 a 1 cuando estamos con el cliente, que es fundamental y es muy importante, sino es la comunicación 1 a muchos. Cómo nos comunicamos en las redes sociales, cómo nos comunicamos en todo el entorno donde el cliente nos está viendo. Nos ve en WhatsApp, nos ve en Instagram, nos ve en Facebook, en TikTok, en YouTube, en todos los lugares donde nos ve.
¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Es claro? ¿Somos interesantes? Así es, Mati, así es, Mati. Es verdad, pero nosotros quería comentar algo, cuando hablaste de la precalificación, nosotros tenemos la metodología. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacer? ¿Cuánto tiene que durar esa precalificación? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo nos tenemos que quedar callados? Después de cada pregunta, ¿cuál es el momento que tenemos que quedarnos callados y qué es lo que tenemos que responder? Y nosotros al tener esa metodología es muy fácil. Entonces, y sabemos cuál es el objetivo de la precalificación. Ya lo tenemos bien claro, que es la segunda reunión. Entonces, cuando tenés bien la metodología, la habilidad de comunicación se desarrolla mucho más, ¿no, Mati? Así es, y no solo eso, sino que además no es importante lo que decís, sino también es importante lo que no decís, lo que no tenés que decir. Muchas veces hablamos de cosas que no tenemos que hablar y estamos perdiendo el tiempo y a veces estamos llevando al cliente para el lado que no queremos, ¿no? Así es. Y vamos entonces al siguiente punto, que es la integridad. Y esto es algo muy, muy importante. La palabra integridad significa básicamente hacer lo que decimos siempre. Siempre, y siempre es una palabra muy importante. ¿Por qué esto? Porque nosotros lo que vendemos, ¿qué es, Marce? Confianza. Y si vendemos confianza, tenemos que hacer lo que decimos. Como dijiste bien, si te decimos que vamos a llamarte a las 3 de la tarde, tenemos que llamarte a las 3 de la tarde. Si decimos que te vamos a conseguir, te vamos a mandar una propiedad, te vamos a mandar la propiedad. O sea, hacer lo que decimos, lo que estamos predicando, hacerlo. Exactamente, y cuando nosotros somos íntegros y generamos esa confianza, lo que el cliente sabe es que si nosotros le dijimos algo, lo vamos a hacer. También es muy importante que a veces no podemos hacerlo, a veces nos comprometimos a algo y realmente no podemos hacerlo, y ahí ¿qué es lo importante? Lo importante es avisar, lo importante es disculparse, decir, mira, quedamos a las 5 de la tarde en hacer esto, pero yo no voy a llegar a las 5 de la tarde, tuve un problema, entonces lo cambiamos y lo reagendamos. No es que dejo el cliente plantado, no es que el cliente me pidió algo que es imposible, y entonces yo no se lo consigo y no lo llamo más. Sí, la típica situación a veces con los propietarios, ¿no? No le puedo vender la propiedad porque la propiedad está cara y no lo llamo porque me da vergüenza porque no se la estoy vendiendo, ¿no? Entonces es justamente que el cliente pueda confiar en que en todos nuestros aspectos, ¿sí? El cliente puede confiar en nosotros. Y por eso también es importante la comunicación y qué decimos, porque si nosotros estamos diciendo y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, puede ser que estemos hablando de cosas que después no se dan en la realidad. A veces uno puede prometer una rentabilidad que después no se da. Entonces, ¿por qué no me voy a comprometer en algo que después no depende de mí, ¿no? O sea, entonces a veces es mejor ser un poquito más neutros y dejar que el cliente sea el que tome la decisión al riesgo de él mismo, ¿no? Así es, Mati. Y si querés pasamos al próximo punto. Sí, el próximo punto es no te salgas de la fila. Un tema muy importante que es la consistencia y el estar una y otra vez, o sea, teniendo paciencia, ¿no? Así es, no, los realtors a veces pecamos por eso y mandamos un postcard, uno solo. No me dio resultado. No, hay que ser consistente en mandar un postcard cada 2 semanas o hacer las llamadas diarias. Hoy no tuve resultado. No, seguir y seguir. No te salgas de la fila porque haciendo las actividades es seguro que te va a ir bien. O sea, tenés que tener paciencia en hacer y solo va a llegar el resultado. Es como lo que hablamos recién del desarrollo personal. Si seguís leyendo, instruirte, solo vas a cambiar, ¿no, Mati? Exacto, hay mucha gente que ingresa al mercado inmobiliario pensando que es muy fácil, que esto es muy fácil, cualquiera vende una casa, sí, con eso que haces vos, o sea, vendés una casa, te ganas una comisión bárbara, mostraste 2 veces la propiedad y ganaste. Bueno, la realidad, o sea, todos sabemos los que trabajamos en este mercado, que eso es totalmente lejos de la realidad, que vender una propiedad es algo, o sea, realmente para gente muy preparada, que por ahí alguna vez te puede salir alguna fácil, alguna vez te puede tocar el cliente fácil y la casa fácil, sí, puede, pero en general no es así. En general uno entra en un mercado donde uno tiene que primero empezar a desarrollarse para poder ser mejor que los que ya están y los que ya tienen experiencia, ¿no? Entonces es como, de nuevo, por eso el concepto de no te salgas de la fila, porque es como que estamos haciendo una fila donde nosotros vamos avanzando en esa fila porque vamos avanzando en nuestro desarrollo, en nuestro conocimiento, en nuestro crecimiento personal, en esto que hablamos, el entorno, la gestión del tiempo, las metas, vamos avanzando y a medida que vamos avanzando nos vamos acercando al principio de la fila, que es la meta que queremos conseguir, que por ahí es la venta de esa propiedad, que es conseguir el negocio que queremos conseguir. Y muchas veces hay personas que hacen todo el esfuerzo, trabajan un montón de días, pasa un mes, pasan 2, pasan 3 y de repente dicen, no, pero este será el rubro, estaré haciendo las cosas bien, y realmente estaba por llegar, ¿sí? Y se sale de la fila y se va y dice, no, esto no es para mí, voy a dejar la licencia, me voy a dedicar a hacer otra cosa. Entonces es muy importante esa constancia y es entender que cada día, si estamos haciendo las actividades correctas, si estamos con la metodología aprobada, si estamos con el entorno que tenemos que estar, ¿sí? Vamos sí o sí a llegar al lugar, ¿no? Así es, Mati, correcto. Me encantó cómo lo explicaste, muy claro. Por eso siempre seguí y no te salgas de la fila. Bien, y entonces vamos al punto número 9, que es adaptabilidad. ¿Por qué tenemos que tener adaptabilidad en este mercado, Marce? Mira, Mati, a mí me pasó cuando entré en este mercado hace 18 años que se vino todo como una crisis inmobiliaria, que hubo una burbuja, y si yo no sabía de short sale y foreclosure, no podía haber seguido en este mercado. Tenés que adaptarte a los mercados, aprender la innovación que hay que tener, o sea, qué está pasando,
y cambiar un poco el rumbo. Yo empecé a vender y a dictar cursos de short sell, de foreclosure, cómo vender esto, conseguía los leads y conseguía los compradores directamente. A mí me fue muy bien cuando a otros realtors no les fue tan bien. ¿Por qué? Porque yo me adapté enseguida en ese mercado, ¿no? Dicen que cuando el mercado va cambiando, ¿sí? Hay personas que se quedan en la historia anterior y no evolucionan, y entonces se quedan justamente en esa tendencia anterior, y entonces se van quedando como afuera del mercado. Por ejemplo, hoy, ¿sí? Vender a mercados internacionales, ¿sí? Vender por Zoom, vender por, o sea, usar automatización. O sea, hay un montón de herramientas hoy que tenemos. O sea, hoy el mercado cambió, por ejemplo, para los que hacen, los que son listing agent, ¿sí? Hoy una propiedad tarda un poco más en venderse porque el mercado está distinto. Entonces hay que entender cómo ajustar, cómo hablar con ese propietario, qué decirle o cómo cambiar a vender preconstrucción. O sea, hay que entender cada una de esas estrategias, y para eso, de nuevo, tenemos que tener un buen entorno para que rápidamente digan, che, ¿vos qué estás haciendo? ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Y cómo lo manejás? ¿Y vos cómo hablas con el propietario? ¿Y vos cómo haces ventas internacionales? ¿Y vos estás viajando a los países a avisar a los clientes? Mati, como estamos haciendo nosotros. Nosotros hablamos todo el tiempo del costo por lead en el entorno. Uh-huh. Uy, en México me salió tanto, en Argentina me salió tanto, ahora aumentó un poco. Y si vos no tuvieras ese entorno, no podríamos saber si estamos haciendo la campaña bien o mal. Y si querés saber cómo hacer una campaña con muy poca inversión y a muy bajo costo, no dudes en contactarnos, que te vamos a explicar paso a paso de cómo hacer una campaña, ¿no, Mati? Excelente. Y vamos entonces con esto al último punto, que es el punto número 10, que es red de contactos sólida, ¿no? Y nos referimos acá a todo el equipo de trabajo, ¿no, Marce? Que estamos hablando aquí. Así es, estamos hablando del abogado, del contador, de la compañía de título. Es importante brindarle a tus clientes un sistema multidisciplinario. No solamente ofrecerle tus servicios, sino recomendarle el abogado, recomendarle el contador, no asesorar a los clientes en cuestiones legales, tener gente en el equipo bien honesta, que conteste rápidamente, porque hay abogados que a veces no contestan rápidamente. Entonces, tenés que tener bien ese equipo, bien sólido ese equipo, ¿no? Bien, sí, porque eso justamente es lo que te da el soporte, y cuando hablas con un cliente que te dice quiero saber de este tema, bueno, acá tengo el abogado, acá tengo el contador, y si no lo tenés, ¿qué puedes hacer? Bueno, justamente buscar en tu entorno, tener un buen entorno que te ayude a tener estas referencias, ¿no? Así es, Mati. Bien, y con esto entonces vamos a finalizar este episodio de Real Estate en 20 minutos, y entonces, ¿cuándo nos vemos? Nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves, a las 9 de la mañana, hora del este, y los esperamos. Y por favor, no olviden de mandarnos un mensajito y dar sus comentarios, como siempre, las preguntas. Así que, Mati, nos vemos. Nos vemos, chau, chau. Chao.